La piel de aquel emigrante que en los años 50, 60, 70, con aquella maleta de madera, se subió a un tren de cualquiera de las estaciones extremeñas, y cuando el tren empezó la marcha, a través de la ventanilla del tren, él iba viendo cómo quedaban atrás los campos de la tierra, aquellos campos familiares, aquellos paisajes de Extremadura, y empezó a reflexionar de esta forma. Despedía del emigrante. El tren al sol de la tarde a poco se aleja, y para atrás se quedan los campos como paisajes de niebla, los cerros, los encinares, los aralis, las laeras, los canchalis, las retamas, los arroyos y las esas. Se va clavando de quejo dentro del alma una pena, supiendo que dejo atrás los campos de la mi tierra. Me se agolpan los recuerdos, me se encienden las querencias, me se pierden los caminos, los andilis, las veredas, que se van quedando a lo largo como regatos de ausencia. Aquí dejo las raíces de mi sangre hecha siembra, como rocíos de simientes terciadas en la sementera. Llevaré dentro del pecho siempre mi tierra extremeña, el recuerdo de mi gente y el aire de su bandera. Dejo atrás Extremadura en este tren que me lleva, mientras me hierve en la sangre y la esperanza de la vuelta. Adiós senderos de siempre, testigos de mis vivencias, adiós mi campo extremeño. Quiera Dios que pronto vuelva, pasé algún día en tu vientre, estiércol de tu cosecha. Quiero volver a sentir el sol de la mi nacencia, que Extremadura es mi pueblo, que Extremadura es mi tierra.